de un diferencial exacto. ¿Eso qué implica? De cálculo 2, sabemos que si tenemos f de x y, el diferencial de una función que depende de x y y es igual a la derivada parcial de f respecto de x por el diferencial de x, más la derivada parcial de f respecto de y por el diferencial de y. Las derivadas parciales de f respecto de x y respecto de y son nuevas funciones de x y de y. P de x y de x más q de x y diferencial de y. El diferencial se considera exacto si satisface la condición de Euler. ¿Cuál es la condición de Euler? Si satisface la condición de Euler. ¿A qué es igual esa condición de Euler? Que la derivada parcial de P respecto de Y sea igual a la derivada parcial de Q respecto de X, ¿no? De manera cruzada. Parcial de P respecto de la variable Y, que no es su diferencial, debe ser igual a parcial de Q respecto de la variable X, que no es su diferencial. Esa es la condición de Euler. Cuando se verifica eso, se dice que el diferencial es exacto, ¿no? Y en consecuencia la ecuación diferencial es exacta. Para resolver una ecuación diferencial exacta, se tienen dos formas. La primera forma, que es la más larga, pero la más segura si es que no pueden tomar una opción más rápida, ¿no? La primera forma dice, como la derivada parcial de f respecto de x es una función p de x y de y, vamos a asumir esto como total manteniendo a y constante. Es decir, diferencial de f es p de x y diferencial de x, e integramos, y al integrar f es igual a la integral que depende de x y de y, diferencial de x, manteniendo a y constante, y sumamos una constante que depende de y, porque nuestras integrales no tienen límite. Debe verificarse la otra condición, que la derivada parcial de f respecto de y es igual a q de x y, ¿no? De aquí, derivada parcial de f respecto de y es q de x y. Entonces, la derivada parcial de f respecto de y es la parcial respecto de y de la integral de p de x y diferencial de x más c de y.
y esto es igual a Q. ¿Cuál es el objetivo de esta última relación? Hallar la constante que depende de Y. Y de esta manera, la solución sería F igual a la integral que depende de X y de Y, diferencial de X, manteniendo Y constante, más C de Y igual a 0. La segunda forma es mucho más rápida y nos permite decir, segunda forma, reconocer en la ecuación diferencial diferenciales exactos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el diferencial de X por Y es X de Y más Y de X. El diferencial de X cuadrado más Y cuadrado es 2X de X más 2Y de Y. El diferencial del arco tangente de Y sobre X es igual, ¿ven? Es igual a X cuadrado entre X cuadrado más Y cuadrado por, en este caso, esto se va a eliminar, X de Y menos Y de X. Sería así. Reconocer que el diferencial de Y sobre X es X de Y menos Y de X sobre X al cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente. Y si son diferenciales exactos, podemos integrar y la integración sería el argumento de la función. Entonces, el segundo método es más rápido, pero hay que reconocer diferenciales exactos, lo que en su momento puede conllevar alguna complejidad si es que ustedes no logran reconocer esos diferenciales de manera rápida. Veamos algunos ejemplos. Nos piden resolver la ecuación diferencial vamos a ver esta 3x al cuadrado tangente de y menos 2y cubo entre x cubo diferencial de x más x al cubo secante al cuadrado de y más 4y cubo más 3y cuadrado sobre x al cuadrado diferencial de y igual a 0. Analicemos si satisface la condición de Euler.
Para la condición de Euler debemos reconocer esta es P y esta es Q. Debe verificarse que la derivada parcial de P respecto de Y sea igual a la derivada parcial de Q respecto de X. Derivada parcial de P respecto de Y. Vamos a derivar respecto de Y. Respecto de Y, 3x al cuadrado es constante, ¿no? Y la derivada de tangentes secante al cuadrado de Y. Respecto de Y, menos 2 sobre x cubo es constante. La derivada de y cubo es 3 veces y cuadrado, y 3 por 2, 6. 6 veces y cuadrado sobre x cubo. Ahora hagamos derivada parcial de q respecto de x. Respecto de x, secante al cuadrado de y es constante. Y la derivada de x cubo es 3x al cuadrado, más respecto de x, 4y cubo es constante, su derivada es 0. Más respecto de x, 3y al cuadrado es constante. La derivada de 1 sobre x al cuadrado, que sería x a la menos 2, sería menos 2 por x a la menos 3. Menos 2 más 1, x a la menos 3 es x cubo. Y menos 2 por 3, menos 6. Entonces ya podemos decir aquí, menos 6y cuadrado sobre x cubo. Y claramente podemos ver que estas dos derivadas parciales son iguales. Por lo tanto, la ecuación es exacta. Podemos aplicar el primer método o el segundo. Para el segundo método podemos decir lo siguiente, ¿no? Reconocemos diferenciales exactas. Deme un segundo, por favor. Un minuto, por favor. Tengo un contratiempo. Analizar la ecuación. En este caso, fíjense, 3x cuadrado tangente de y de x
Debemos asociar con x cubo secante al cuadrado de y. 3x cuadrado tangente de y de x con x cubo secante al cuadrado de y diferencial de y, ¿no? Menos 2y cubo sobre x cubo de x debo de asociar con 3y cuadrado sobre x cuadrado de y. Y este último término, 4y cubo de y, que únicamente depende de esa variable. Ahora bien, en estos dos primeros términos puedo decir, si está el diferencial de x, quiere decir que sea derivado respecto de x. En consecuencia, y se ha mantenido constante. Por lo tanto, tangente de y se ha mantenido constante. Y la función cuya derivada es 3x al cuadrado es justamente x cubo. Si voy al diferencial de y, quiere decir que x se ha mantenido constante, entonces x cubo está constante. Y la derivada de tangente secante cuadrado de y. Por lo tanto, esos dos términos corresponden al diferencial de x cubo tangente de y. En los otros dos términos, fíjense, más, vamos a poner. Si está el diferencial de x, quiere decir que y se ha mantenido constante, y cubo en este caso. Y la función cuya derivada es menos 2 sobre x cubo es justamente 1 sobre x al cuadrado. Y si derivo esto respecto de y, 3 veces y cuadrado sobre x al cuadrado, ¿qué es esto? Entonces, esos dos términos corresponden al diferencial de y cubo sobre x al cuadrado. Más 4y cubo diferencial de y igual a 0. Y obviamente procedemos a integrar cada término. La integral del diferencial, argumento de la función, x cubo tangente de y, más y cubo sobre x al cuadrado. La integral de 4y cubo es y a la cuarta cuartos, con el 4 se simplifica, y cuarta, y la integral de 0, una constante. Esa es la solución de nuestra ecuación diferencial. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Inge, buen día. ¿Podría Y volver a buen día. repetir una vez más el ejercicio desde la parte de reconocer las diferenciales exactas? Por favor. Una vez que verificamos que satisface la condición de Euler que es exacta, hemos dicho que tenemos dos formas. Una que es integrar y la otra que es reconocer diferenciales exactos. Vamos a proceder aquí a reconocer diferenciales exactos. Voy a asociar 3x cubo secante al cuadrado de y. En el otro es de x. ¿Eso qué implica? Y básicamente reconocemos esto, ¿no? Ya hemos asociado. Si está el diferencial de x, quiere decir que se ha derivado respecto de x. Y cuando se deriva parcialmente respecto de x, y es constante. Y la función cuya derivada es 3x al cuadrado es x cubo. Si esto derivamos respecto de y,
x cubo es constante y la derivada de tangente secante al cuadrado de y satisface ese término. Igual aquí. Si está de x, y es constante. En este caso, y cubo. Y la función cuya derivada es menos 2 sobre x cubo es justamente 1 sobre x al cuadrado. Si derivamos respecto de y, 1 sobre x al cuadrado es constante, derivada de y cubo es 3 veces y cuadrado, que es justamente ese término. Entonces, esos son diferenciales exactos. Y el último que depende únicamente de y. Integramos, y obviamente la integral del diferencial es el argumento de la función, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda más, jóvenes? Veamos este. Nos piden resolver la ecuación diferencial. Secante de x que multiplica tangente de x tangente de y más y por la secante de x diferencial de x más secante de x por secante al cuadrado de y más tangente de x por el diferencial de y igual a 0. Secante. Entonces, esto para nosotros es P y esto para nosotros es Q. Derivada parcial de P respecto de Y. Fíjense ahora. Secante por tangente de X está multiplicando y como depende de X es constante. La derivada de tangente secante al cuadrado de Y más secante por secante al cuadrado de X que está multiplicando a Y y la derivada de Y es 1. Derivada parcial de Q respecto ahora de X. Si derivamos parcialmente respecto de X, Y es constante. Y constante. Y la derivada de secante es secante por tangente más derivada de tangente secante al cuadrado de X. Y obviamente las dos expresiones son iguales. La ecuación diferencial es exacta. Como la ecuación diferencial es exacta, entonces hay que reconocer diferenciales exactos. Para eso tenemos que proceder a asociar términos, ¿no? ¿Qué es eso? Multiplicar aquí y vamos a asociar secante de x tangente de x por tangente de y. Asociando secante de x por tangente de x tangente de y de x más secante de x secante cuadrado de y de y.
más e secante cuadrado de x, ¿no? Y más tangente de x de y. Igual a 0. Ahora sí podemos reconocer. Fíjense. Si está la derivada, el diferencial de x, quiere decir que y se ha mantenido constante. Entonces, como está multiplicando y, en este caso, tangente de y se ha mantenido constante, ¿no? La derivada, la función que está con respecto a y se mantiene constante. Si está diferencial de x, se ha derivado una función respecto de x. Y la función cuya derivada es secante por tangente no es nada más que secante de x. Si derivo ahora con respecto a y, secante de x se mantiene constante y la derivada de tangente, secante al cuadrado de y, diferencial de y. En este otro lado, igual. Diferencial de x, y está como constante. Y la derivada de una función que de secante cuadrado es tangente. La derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. Ahora, si derivo respecto a y, tangente es constante y la derivada de y es 1. Igual a 0. Integramos cada término y nos va a quedar la integral del diferencial, es el argumento de la función, secante de x por tangente de y más y por tangente de x igual a la integral de 0, que es una constante. Esta es la solución de nuestra ecuación diferencial. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? ¿No hay dudas? Bien, no hay dudas. Seguiremos. No todas las ecuaciones diferenciales van a ser exactas, ¿no? Entonces, existen algunas ecuaciones diferenciales que al no ser exactas pueden transformarse en exactas multiplicando a la ecuación original por una función mu que depende de x y de y, llamada factor integrante. ¿Qué significa eso entonces? Que si nuestra ecuación diferencial P de x y diferencial de x más Q de x y diferencial de y igual a 0, no verifica que la derivada parcial de P respecto de y es igual a la derivada parcial de Q respecto de x, entonces tomamos la ecuación diferencial, la multiplicamos por esta función que se llama factor de integración y debería transformarse en exacta. Es decir,
¿qué va a suceder? Que vamos a tener P de XY por mu de XY diferencial de X más, deme un segundo por favor, mil disculpas. Un segundo, jóvenes, por favor. Bien, volveremos a compartir. Mil disculpas. ¿Me pueden escuchar, jóvenes? Sí. Volveremos a compartir. Mil disculpas, chicos. Pueden ver la pizarra, ¿verdad? Entonces quiere Sí. decir que P de XY por mu diferencial de X más Q de XY por mu diferencial de Y igual a 0 debe ser exacta. ¿Y esto qué significa? Que la derivada parcial respecto de Y de P por mu debe ser igual a la derivada parcial respecto de X de Q por mu. Derivamos parcialmente como producto. Derivada parcial de P respecto de Y por mu más P por la derivada parcial de mu respecto de Y igual a derivada parcial de Q respecto de X por mu más Q por la derivada parcial de mu respecto de X. A esta relación la vamos a llamar 1. Y en la función mu de x y, que es el factor de integración, se presentan tres casos. Primer caso. Que la función mu dependa únicamente de x.
Si la función mu depende únicamente de x, entonces la derivada parcial de mu respecto de y es 0. Y la derivada parcial de mu respecto de x se convierte en derivada total. En 1 voy a utilizar nomenclatura simplificada de derivadas parciales. P de y por mu. Ahora la derivada parcial de mu respecto de y es 0, ese término es 0. Igual a q de x por mu más q por la derivada total de mu respecto de x. P de y menos q de x por mu, ¿no? Ese que está con más pasa con menos, igual a q, derivada total de mu respecto de x, y es ecuaciones de variables separables. Diferencial de mu sobre mu es igual a P de y menos q de x sobre q, diferencial de x. E integrando, el factor de integración mu depende de x, si e a la integral de la derivada parcial de p respecto de y menos la derivada parcial de q respecto de x, todo dividido entre q, es únicamente función de x. Si este cociente es función de x, el factor de integración depende de x. Segundo caso. El segundo caso es que mu dependa únicamente de y. ¿Qué significa eso entonces? Que la derivada parcial de mu respecto de x es 0 y la parcial de mu respecto de y se transforma en total. En 1 vamos a tener P de y por mu más P por la derivada total de mu respecto de y igual a Q de x por mu, y como la derivada de mu respecto de x es 0, ese término es 0. Esto es lo mismo que decir diferencial de mu respecto de y es Q de x menos P de y entre P por el diferencial de y. Y aquí tendríamos separando variables de mu sobre mu. E integrando el factor de integración depende de y si e a la integral de la derivada parcial de q de x menos la derivada parcial de p respecto de y dividido entre p es únicamente función de y. Ese es nuestro segundo caso. Tercer caso. El tercer caso ya es general. Si mu depende de una variable intermedia z y z es una función de x y de y. En todo caso, aquí el árbol de dependencia de variables es mu depende de z, z depende de x y de y. Por la regla de la cadena, la derivada parcial de mu respecto de x es derivada parcial de mu respecto de z por parcial de z respecto de x. La derivada parcial de mu respecto de y
es parcial de mu respecto de z por la parcial de z respecto de y. Pero como mu depende únicamente de z, entonces estas derivadas parciales de mu respecto de z son totales. Derivada parcial de mu respecto de x es derivada parcial de z respecto de x por d mu de z. Y la parcial de mu respecto de y es derivada parcial de z respecto de y por d mu de z. En 1, ¿qué tenemos? Parcial de p respecto de y por mu, más p por la derivada parcial de mu respecto de y. Eso es z respecto de y por d mu de z. Igual, parcial de q respecto de x por mu, más q por la parcial de mu respecto de x. Es parcial de z respecto de x por la derivada de mu respecto de z. Asociemos, ¿no? Es decir, voy a asociar este con este y este con este. Entonces, ¿qué vamos a tener? Parcial de p respecto de y menos parcial de q respecto de x por mu. Parcial de p respecto de y menos parcial de q respecto de x, todo por mu. En el otro lado vamos a tener q z de x menos p z de y por d mu de z. Ecuación de variables separables. Diferencial de mu sobre mu es igual a parcial de p respecto de x entre operación parcial de p respecto de y menos q respecto de x entre q z de x menos p z de y diferencial de z. Integrando, entonces se dice que el factor de integración depende de z si e a la integral de p de y menos q de x entre q z de x menos p z de y es únicamente función de z. Esos son los tres casos de factores de integración. Para este último caso, generalmente z es conocido. Generalmente, no siempre. Las funciones z más utilizadas son z igual a x más menos y, z igual a x por y, sus generalizaciones, z igual a x a la n más menos y a la m, y z igual a x a la n por y a la m. Cualquier otro z debe ser especificado siempre para poder encontrar este factor de integración, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, ingeniero. ¿Todo correcto? Sí, que está claro. Bien. Veamos algunos ejemplos. Nos piden resolver la ecuación diferencial Vamos a ver.
2 por 2y cuadrado más 5xy menos 2y más 4 por el diferencial de x más x por 2x más 2y menos 1, diferencial de y igual a 0. Ya sabemos que esto es P y que esto es Q. Tenemos que verificar si satisface la condición de Euler, ¿no? ¿Eso qué significa? Derivada parcial de P respecto de Y. Derivemos respecto de Y. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8y. 2 por 5 es 10. 10x, la derivada de Y es 1. Derivada de Y es 1, 2 por 2, 4. 2 por 4 es 8, su derivada 0. Derivada parcial de Q respecto de X. Derivada de 2x al cuadrado, ¿no? Es 4x. Derivada de 2xy, 2y. Derivada de menos x, menos 1. Como vemos, P de Y es distinto de Q de X. No es exacta. Como no es exacta, buscamos un factor de integración. ¿Sí? Buscamos factor de integración. Siempre intentamos primero mu que dependa de X, ¿no? Entonces, ¿qué significa que mu dependa de X? De acuerdo a lo que hemos visto, fíjense, si mu depende de X, P de Y menos Q de X entre Q debe ser función de X. La integral de P de Y menos Q de X entre Q, función de X. Hagamos este cociente aparte, P de Y menos Q de X sobre Q. Parcial de P respecto de Y, aquí está, 8y más 10x menos 4. 8y más 10x menos 4. Menos parcial de Q respecto de X, entonces tengo que multiplicar por menos 1. Menos 4x menos 2y más 1. Dividido entre Q, que es Q, x por 2x más 2y menos 1. A ver, 10 menos 4, 6x. 8y menos 2y, 6y. Y menos 4 más 1, menos 3. Entre x por 2x más 2y menos 1. Factorizamos el 3 y nos va a quedar 2x más 2y menos 1 entre x por 2x más 2y menos 1. Podemos simplificar y nuestra función que queda es de x. Por lo tanto, el factor de integración depende de x. Mu de x es igual a e a la integral de 3 sobre x diferencial de x. E a la 3 veces neperiano de x, e elevado a la neperiano de x cubo, y en consecuencia el factor de integración es x cubo. Multiplicamos a la ecuación diferencial. Multiplicamos a la ecuación diferencial original. ¿Qué significa eso? Aquí vamos a multiplicar por x al cubo. 2 por 2, 4. 4x cubo cuadrado. 4x cubo y cuadrado. Multiplicando se tiene 4x cubo y cuadrado. 10x cuarta y. 10
X cuarta y, ¿no? Porque X cuarta, porque X cubo por X es X cuarta. Menos 4X cubo Y. Más 8X cubo. Todo por diferencial de X. Más X cubo por X es X cuarta. Por 2, 2X quinta. ¿No? 2X cuarta Y. Menos X por X cubo menos X cuarta de Y igual a 0. Esta ya satisface la condición de Euler. Buscamos diferenciales exactos. Veamos. A ver. Fíjense, voy a asociar. Vamos a tomar otro. Aquí. 10X cuarta Y de X. Voy a asociar con 2X quinta de Y. 4X cubo Y cuadrado. Diferencial de X. Vamos a asociar con 2X cuarta Y diferencial de Y. Menos 4X cubo Y. Por favor, apaguen sus micrófonos. De X. Menos 4X cubo Y de X con menos X cuarta diferencial de Y. Por favor, apaguen sus micrófonos, joven. Más 8X cubo diferencial de X igual a 0. Ahora analizamos, ¿no? Fíjense. Estos dos primeros términos corresponden a un diferencial exacto. A ver, veamos. Señor Abraham Ali Guaigua, esos dos primeros términos, ¿a qué diferencial exacto corresponden? Señor Abraham Ali Guaigua. Seguro está durmiendo. Señor Álvaro Edwin Blanco, esos dos primeros términos, ¿a qué diferencial corresponden? Señor Blanco. Otro dormilón. Señora Américo Huanca, esos dos primeros términos, ¿a cuál diferencial corresponden? Señorita Carla Paco, ¿a qué diferencial corresponden? Señor Carlos Aica. Señor Claure. Señor Laruta. Señor Daniel Usnayo. Daniela Monzón, ¿a qué diferencial corresponden? Señor Heredia. Inge, ¿yo puedo responderle? Por favor, te rogaría, Rodrigo. 2x a la quinta por Y. A ver, al diferencial de 2x a la quinta por Y. Veamos.
Si derivamos respecto de x, 5 por 2, 10x cuarta y de x. Si derivamos respecto de y, 2x quinta. Gracias, Rodrigo, realmente. El único, los demás están durmiendo. Los siguientes dos términos, ¿a qué diferencial exacto corresponden? Señor. Ingeniero, Dime. X4y al cuadrado. Diferencial de x cuarta y cuadrado. A ver, veamos. Si derivamos respecto de x, 4x cubo y cuadrado, respecto de y, 2x cuarta y. Muy bien. Los otros corresponden al negativo del diferencial de x cuarta por y, ¿no? Si derivamos respecto de x, 4x cubo y de x, y si derivamos respecto de y, x cuarta y. Obviamente, 8x cubo de x es únicamente función de x e integramos. Integrando, se tiene 2x quinta y más x cuarta y cuadrado menos x cuarta y la integral de 8x cubo sería 8x a la cuarta cuartos, 8 entre 4 es 2, 2x cuarta. La integral de 0, obviamente es una constante. Esta es la solución de nuestra ecuación diferencial. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? No hay ninguna. Bien. Voy a dejar de presentar. Voy a detener la grabación. Bien, jóvenes. Como lamentablemente la mayoría aquí no quiere participar, vamos a tener que tomar acciones drásticas, ¿no? Antes de que llegue el primer parcial. Y estas acciones drásticas son las siguientes. Desde la clase del día de mañana voy a tomar asistencia. Los que no estén, no entran al examen. Y aunque logren ingresar, no voy a calificar sus respuestas. Los 10 puntos que tengo de calificación de prácticas se van a convertir en participación. Voy a llamar así como ahora, uno por uno. No está presente, está durmiendo o me ha dejado en visto y se ha ido a enamorar con su negra, directamente 0. Si está presente, vamos a ir puntuando las participaciones. Entonces, la única forma de mantener una relación virtual en la cual ustedes aprendan es retroalimentándose. Entonces, si yo les pregunto ciertas cosas, ustedes deberían de estar atentos porque se supone que están en clase. Entonces, como no quieren responder, los que no respondan, 0 en la parte de los 10 puntos de participación. Y los que no estén en clases, no entran al examen parcial. Y a partir de hoy ya he descargado la lista de asistencia. Hay una opción en Teams que me permite descargar la lista de asistencia en Excel. Ya lo he hecho. Ya he descargado.
hasta hace un minuto eran en línea 47 personas. Entonces vamos a tener que hacer así. El día de mañana voy a pasar por última semana clases con la lista con respecto a los cuales yo les he dado el link de invitación. Yo mañana voy a actualizar, voy a eliminar a todos y voy a colocar únicamente a mis estudiantes, porque ya tengo la lista oficial. Coloco la lista de estudiantes y eso ahí queda. Si alguien se va a adicionar como oyente, tiene que solicitar la licencia respectiva. Entonces, es la única forma de que logre considerar que nos vamos a retroalimentar antes del examen parcial. La próxima mañana vamos a definir ya qué día vamos a pasar en lugar de la auxiliatura, porque de la primera convocatoria ayer se ha aprobado y en el área matemática hay harta falencia. Y en este caso en ecuaciones diferenciales solo hay un auxiliar. Y nos faltan 5. Y por si acaso los auxiliares han dado examen con las preguntas de los parciales que he tomado el anterior semestre en mi grupo. Es decir, he sacado una pregunta del primero, una del segundo, una del final y una más que ha sido adicional. Entonces, de ese examen, solamente uno ha aprobado. Los demás han reprobado. Y lo mismo se ha hecho en álgebra lineal. Entonces, por favor, jóvenes, o toman conciencia y empiezan de una vez a atender en clases, o lamentablemente voy a tener que tomar las acciones drásticas que estoy tomando, porque si no, esto va a ser un zafarrancho. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Todo bien, buen día. Hasta luego, Inge.